De cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. Doctor René García Toral, muy buenas tardes. Les saludamos Betty y Olivia y que nos comente qué es la tuberculosis, cómo evitarla y pues le escuchamos en este día precisamente. Hola, es la 1:00 PM, 28 minutos en XEU. Sí, buenas tardes. Sí, adelante, doctor René García Toral. Buenas tardes. Gracias. Pues el 24 de marzo fue cuando Roberto Koch, un médico alemán, descubre este bacilo, el Mycobacterium tuberculosis, en 1882, y eso le llevó a ganarse el Premio Nobel de Medicina. Desde entonces se conmemora este día como la lucha contra la tuberculosis. Ha sido una plaga esta enfermedad de toda la vida, porque existe desde antes que existe el ser humano en la Tierra. Y actualmente fallecen 1,5 millones de personas cada año por tuberculosis. Si nosotros hacemos cuentas, pues son muchos millones de seres humanos que han muerto en toda la historia de la humanidad. Sí. No se conocía obviamente nada de esta enfermedad hasta que Roberto Koch la descubre, ¿no? Se da cuenta que era un vacío. Pero obviamente existen relatos de casos de tuberculosis incluso en la Biblia. En el pueblo judío, cuando atravesaba el desierto, ahí había ya reportes de personas que tenían tuberculosis. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Sí? Los síntomas van a depender de qué órgano se afecte, porque otra cosa que tiene esta bacteria es que puede afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo, y dependiendo del órgano que afecte, va a ser el síntoma que tenga. Puede afectar cualquier órgano. Eso incluye cerebro, hueso, la piel, el intestino, el corazón, la pleura, el peritoneo, las trompas de falopio en la mujer, o incluso los genitales en el hombre, o el riñón, por ejemplo, o la columna. Entonces, dependiendo qué órgano afecte, va a ser el síntoma. Si afecta el cerebro, pues va a ser una meningitis tuberculosa, cefalea, o incluso puede estar inconsciente la persona en coma. Sí. Si afecta el peritoneo, pues va a dar un síndrome de abdomen agudo. Si afecta el intestino, puede perforar el intestino. Pero el 80% de los casos, la tuberculosis es en pulmón. Y entonces el síntoma en pulmón, pues va a ser, obviamente, el síntoma cardinal va a ser la tos. Una tos predominantemente productiva, es decir, tos con flema, pero en ocasiones puede haber sangre. Puede haber pura sangre o puede haber rajito de sangre, Sí. que se le conoce como expectoración hemoptoica. Entonces, la tos es el síntoma cardinal, el pivote. Pero otro síntoma que va a ser también muy constante es la febrícula, una febrícula que, como su nombre lo dice, no es tan alta, a diferencia de la fiebre que puede ser arriba de 39 o 40, la febrícula nos va a dar de 37.5, cuando mucho 38, pero va a ser vespertina y nocturna, y eso hace que el paciente pues no acuda luego oportunamente con el médico. Doctor, ¿y hay tratamiento? ¿Se cura la tuberculosis? Afortunadamente sí se curan, pero obviamente se requiere que el paciente se tome el tratamiento completo. Si el paciente no se toma el tratamiento completo, no se va a curar y va a generar drogoresistencia. Se curan hasta un 69% de los casos aquí en Veracruz. 69%, estamos hablando de un porcentaje relativamente bajo, porque se podrían curar el 90% si el paciente se tomara el tratamiento. O sea, el tratamiento es altamente efectivo, pero es durante 6 meses y requiere que el paciente tenga fuerza de voluntad, y por eso la Organización Mundial de la Salud ha creado un programa desde hace ya más de 25 años que le llaman TAES, que significa tratamiento cortado estrictamente supervisado. Es decir, hay que supervisar, hay que checar que el paciente se tome el tratamiento, porque hay pacientes que requieren esa supervisión. Hay pacientes que son indigentes, por ejemplo, o son alcohólicos, o son adictos a alguna droga, y entonces sí se requiere del apoyo del personal médico o de enfermería o incluso de los familiares para que supervisen que el paciente efectivamente se tome el tratamiento. De lo contrario, va a ser muy difícil poder erradicar esta enfermedad. Precisamente la fortaleza de esta enfermedad es su cronicidad. Es una enfermedad que diferencia del COVID, por ejemplo. El COVID duraba días, 15 días. Esta enfermedad puede durar toda la vida. A diferencia de los virus que producen inmunidad y se crean las vacunas, con esta enfermedad no hay vacuna efectiva.
Existe la vacuna del BCG para aplicarla en los niños, que se aplica desde su nacimiento. Pero esa vacuna del BCG evita la enfermedad tuberculosa extrapulmonar, o sea, evita que al niño le dé tuberculosis meningia, o sea, de cerebro, o tuberculosis en otro sitio, pero no evita la tuberculosis pulmonar, la vacuna del BCG. Se sigue aplicando porque nos va a ayudar a disminuir la tuberculosis extrapulmonar. Pero para poder erradicar la tuberculosis pulmonar, que es la que verdaderamente contagia, necesitamos que el paciente se tome el tratamiento oportunamente. Es decir, antes de que empiece a contagiar, tendrá que tomarse el tratamiento. Porque si detectamos tardíamente un caso de tuberculosis, es probable que ese paciente ya haya contagiado a otras 10 personas más. Entonces se vuelve como una bola de nieve, que es lo que tenemos actualmente. Se contagian aproximadamente 10 millones de personas cada año en todo el mundo. ¿Y se atiende en el IMSS, en el ISSSTE, en el sector público, hay tratamientos? Sí, claro, el gobierno, consciente de la necesidad de atender esta enfermedad, pues de toda la vida, desde que yo soy médico, ha sido gratuito el tratamiento contra la tuberculosis. Afortunadamente sigue siendo gratuito en el sector salud. Es decir, aquel que no tiene seguro social, Pemex o ISSSTE, puede ir a la Secretaría de Salud y ahí se le da el tratamiento gratuito en todos los sentidos. O sea, la consulta, la hospitalización, incluyendo el tratamiento. Entonces, el gobierno está consciente de que es una verdadera plaga, de que es una pandemia que tiene un impacto muy importante en la población, y por eso el apoyo para dar el tratamiento gratuitamente. Entonces la población debe de acudir oportunamente cuando tenga algún síntoma, como es la tos persistente que no se explica, baja de peso y febrícula. Esos 3 síntomas: tos, baja de peso y febrícula. Bien, pues alguna recomendación, doctor René García Toral, médico neumólogo, por si alguien está a lo mejor con estos síntomas no detectado, que es tuberculosis, ¿qué tendría que hacer? ¿Se tiene que hacer alguna prueba en particular para que se pueda detectar? Se hace una prueba de diagnóstico, es la baciloscopía, se llama baciloscopía en expectoración. Puede ir a un laboratorio y decir que me hagan el VAR, baciloscopía o VAR en expectoración, 3 muestras. Pero debe de ser flema, debe ser expectoración. La saliva no sirve. Y otro método para hacer el diagnóstico rápido es la radiografía de tórax. Pueden ir a cualquier laboratorio que haga radiografías, obviamente, y pedirle así una radiografía de tórax, que también se le puede pedir como L de tórax. Y ahí le van a ayudar a la interpretación. Entonces ahí puede empezar la búsqueda de esta enfermedad, ¿no? Tanto con las baciloscopías como con la radiografía. Pueden ir también a su centro de salud o al sector salud, al Seguro Social o al ISSSTE, y también con su médico familiar para que le haga la pesquisa o la búsqueda de la tuberculosis. Obviamente también es importante que el paciente trate sus comorbilidades. La tuberculosis obviamente le puede dar a cualquiera, pero le da más al que tiene comorbilidades, es decir, al que tiene factores de riesgo. ¿Cuáles son las enfermedades que predisponen más a la tuberculosis? Es el VIH, la desnutrición, el alcoholismo, la drogadicción y la diabetes. Del total de pacientes con tuberculosis, el 28% de ellos son diabéticos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el diabético? Tener bien controlada su glucosa. No confiarse, no creer que la secuela de la diabetes nada más es mareo o diabético. No, el diabético mal controlado va a estar inmunodeprimido. Entonces, el paciente que sea alcohólico, pues dejar de ser alcohólico. Obviamente hay situaciones o vicios, la mayoría de los vicios van a disminuir la inmunidad. Entonces, los pacientes que son alcohólicos o drogadictos van a tener tuberculosis. Esta semana me preocupó mucho porque vi 3 jóvenes con tuberculosis, jóvenes, entre 20 y 30 años, y los 3 son adictos al cristal. Entonces estamos detectando que hay un incremento en la adicción al cristal, y eso está predisponiendo de una forma importante a las personas a la tuberculosis.
Entonces, que está cambiando, ha habido ya mucha adicción a esta droga y casi está sustituyendo el alcohol. Entonces hay que tener mucho cuidado, los papás vigilen a sus hijos que no caigan en drogadicción. La tuberculosis tiene que ver mucho con otro tipo de enfermedades. No es una enfermedad aislada, es una enfermedad oportunista. Entonces tenemos que controlar esas comorbilidades. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor René García Toral, médico neumólogo, por lo que ha comentado esta tarde para XCU. Nos dio mucho gusto saludarle. Igualmente, licenciada Betty, un fuerte abrazo. Que esté muy bien. Buenas tardes. Hasta luego.